ejecutamos el programa normal. Y vamos a ingresar las claves de administrador, que son admin y abc 123. Entramos. Para esto, si vamos ya a utilizarlo para convertir los archivos XML a PDF de nuestras facturas electrónicas, debemos tener ya todo listo. Es decir, debemos de tener descargadas las carpetas de los archivos XML o CFDIs de la página del SAT. En este caso yo voy a trabajar con octubre. Y debemos haber creado una carpetita donde queremos guardar nuestros archivos PDF. También debemos de tener listo nuestro logo de la empresa, que es el que vamos a utilizar para que aparezca en los archivos PDF. Como vemos, aquí tenemos los archivos XML. De hecho, hay algunos que pueden venir de esta manera, es decir, con todos los nodos pegados hacia el lado izquierdo. Y hay una opción dentro del programa que precisamente dando clic en este icono, en el primer icono de la parte superior izquierda, nos aparece la ventana principal del convertidor. Les decía que aquí aparece un botón que dice formatear XML, que es el número 2, y ese es el que se encarga de precisamente quitar esa parte de acomodar más bien los nodos del archivo XML, para que no aparezcan así todos pegados a la izquierda, sino con cierta tabulación. A eso le llamamos formatear. Ok, vamos a elegir nuestro logotipo. Cargamos. Ahora, en este caso podemos convertir ya sea un solo archivo XML o varios. El primero, para convertir varios archivos XML que estén dentro de un directorio y de sus subdirectorios. Se trata de archivos XML recibidos, en este caso para esta empresa. Vamos a buscar la carpeta. Aquí está, la seleccionamos y le damos buscar XML. Este proceso lo que hace es buscar todos los archivos XML que sean únicos, es decir, que no estén duplicados, y descarta los que estén cancelados o que contengan acuse. Por eso se llaman archivos XML efectivos. Son alrededor de 200 archivos los que va a procesar en este momento. Como vemos, aquí en la parte inferior, donde está la barra de progreso, aparece el porcentaje que lleva procesado, y del lado izquierdo aparecen los folios fiscales que está procesando, y en la parte central nos está diciendo qué es la acción que está llevando a cabo, en este caso determinando los archivos efectivos de XML. Si fuéramos a procesar archivos XML emitidos por la empresa, entonces tendríamos que haber empezado marcando en la primera opción que dice emitidos, pero en este caso son archivos recibidos por la empresa, es decir, por nuestros proveedores. Cuando termine de procesar los archivos XML, lo que va a hacer el programa es que va a extraer los datos de los nodos de cada archivo XML y los va a cargar en estas grillas o grids. El grid que aparece en esta zona, el primero, es el que contiene la información relacionada con el documento principal, es decir, no con la parte del detalle del documento, sino con la parte principal del documento, como es el encabezado, las cadenas, etcétera. Y en esta parte inferior, es decir, en el otro grid, aparece
el detalle de cada documento. Por ejemplo, el primer registro que aparece seleccionado muestra en su parte inferior el detalle de ese documento. Cada uno que vayamos seleccionando de estos registros nos va a ir mostrando su detalle en la parte inferior, es decir, en el otro grid. ¿Y cómo sabemos que corresponde a ese documento principal? Porque en esta columna que dice UUID del documento principal se refiere a este documento que estamos seleccionando, donde lo podemos ver en su folio fiscal, que es este que aparece aquí, folio fiscal. Tenemos toda la columna, las columnas con la información del archivo XML. Tenemos importes, descuentos, subtotal, todos los impuestos relacionados con el producto o servicio que se está facturando, información de la forma de pago, etcétera. Es utilizado este programa tanto para la versión 3.2 de CFDIs como para la versión 3.3. Por ejemplo, aquí vemos versión 3.2 y debe de haber por aquí abajo alguna versión. Aquí está la versión 3.3, donde por ejemplo vemos que en el caso del régimen ya aparece su clave, no la descripción. En el caso del tipo de comprobante aparece su clave, que es I, en este caso ingreso, y no la palabra ingreso, y así por el estilo en cada columna relacionada con esa versión. Bien, el siguiente paso sería formatear los XML que ya tenemos identificados para que nos aparezcan debidamente acomodados. Vamos a darle clic al botón para que comience a hacer ese proceso. Ahora vamos a ver nuestro archivo XML que teníamos hace un momento con los nodos pegados a la izquierda. Vamos a ver ahora cómo queda. Ya queda debidamente formateado con los espacios que debe de llevar desde el margen izquierdo a cada uno de los nodos que corresponde, dependiendo de si son padres o hijos de cada nodo anterior o superior, de nivel superior. Bien, ya vemos que ya quedó esta parte del botón. El botón 3 se refiere a que va a convertir cada uno de estos archivos en PDF, pero antes lo que va a hacer va a generar todos los códigos de barra bidimensionales. Vamos a darle clic aquí. ¿Para qué? Para que los pueda incluir posteriormente en los archivos PDF que vaya creando. Como vemos, en este momento está generando cada uno de los archivos de imagen JPG que corresponden a los archivos de código de barras bidimensional. Los archivos PDF que va a crear el sistema a partir de los XML se van a guardar en esta ruta que no cambié y que es la predeterminada del programa. Yo puedo poner una ruta diferente. En este caso, para poder haber explicado el manejo del programa, dejé la ruta predeterminada. Ahora ya está procesando los archivos XML y convirtiéndolos a PDF. Vamos a ver cómo se están creando los archivos PDF en la carpeta predeterminada del programa. En este caso es esta. Aquí están creándose todos los archivos PDF está procesando el programa. Y cada uno de los códigos de barra bidimensionales nos los está poniendo en esta carpeta CBB. Ahí están todos los códigos de barra bidimensionales que está utilizando en cada archivo PDF que está convirtiendo. Listo, ha terminado. Veamos cómo luce alguno de nuestros archivos PDF ya convertidos
a partir de su correspondiente archivo XML. Y bien, aquí lo tenemos, el logo de la empresa, los datos correspondientes al emisor, al receptor. En este caso se trata de un CFDI versión 3.2. Esto lo sabemos porque en la parte inferior derecha aparece la versión del CFDI que es, las cadenas, el resumen de totales, el detalle del documento y todos los datos fiscales que lleva. Este CFDI es un CFDI versión 3.3. También lleva sus cadenas totales, su código de barras bidimensional, el detalle del documento, los demás datos fiscales, y como vemos en lo que es el emisor y el receptor también vienen esos datos correspondientes a ese CFDI versión 3.3. Viene el uso del CFDI, el lugar de expedición que es el código postal, el régimen fiscal, viene su clave, etcétera. Bien, el siguiente punto es, o característica que tiene el programa, es la exportación a Excel. Vamos a exportar ahora todo lo que tenemos en el grid principal a una hoja de Excel. Damos clic al botón exportar a Excel y vamos a esperar alrededor de un minuto en lo que convierte todos los registros que aparecen en el grid en una hoja de Excel y nos la guarda en una ruta predeterminada del programa, que es precisamente la que dice reportes, es decir, esta que está aquí, RPT. Aquí debe de crearnos el reporte de Excel. Vamos a esperar a que nos indique cuando haya terminado. Cuando termina, nos muestra un mensaje en el que nos indica que ha creado la hoja y la ruta donde la guardó. Y además nos pregunta que si queremos que nos muestre ese reporte. Ya nosotros escogemos si deseamos que lo muestre o no. Listo. Ya nos apareció el mensaje del que comentaba hace un momento. Y vamos a abrir el archivo de Excel para ver cómo luce. Y aquí el archivo de Excel. Tenemos el título de la empresa. Se trata de un reporte de CFDIs recibidos.